6. O sea, al menos entender fuentes formales de derecho, Zona que eso 1. se hace en Introducción al Derecho, y al menos tener Zona unas comprensiones 276. básicas, Zona 1. básicas de derecho constitucional, que Puesto se hace 1. en teoría de la Constitución, y derecho Mesa de constitucional, que es excepción. segundo semestre. Entonces, afortunadamente se dio así y por eso la están viendo en tercero. 2. Pero van a ver con el paso de las semanas 26. que esto que les estoy diciendo, creo yo, no es descabellado, sino que es una 91. realidad. Entonces, empecemos por lo más 86. básico. Y es tratar de entender Total. conceptualmente ante qué nos encontramos. ¿Qué es eso de hermenéutica jurídica? Confirmo. Que es una expresión compuesta, es decir, hermenéutica y jurídica, es decir, tiene una doble connotación. Conceptualmente tiene un nombre y tiene un apellido. Entonces, yo me imagino, y Candidato más 1 con con 15. las 2 semanas de desfase que tuvimos por culpa de mi doctorado, Sí. cuestión que les escribí 1. oportunamente cuando recién 1. inició el semestre y que pues está en conocimiento de la institución, 1 con 5. me imagino que al encontrarse con un curso que se llama 4 con Hermenéutica 3. Jurídica, pues algunos o 3. algunas, en un ejercicio, digamos, de interés, Candidato de 5 con pasión, de 24. atracción por el derecho o de simplemente curiosidad académica, Sí. quiso antes de llegar a la primera clase saber qué significa hermenéutica y me gustaría saber si Candidato alguno 6 de con ustedes 14. hizo ese ejercicio autónomo y me puede decir antes de que yo les dé una definición, ¿qué podemos entender por Candidato hermenéutica? ¿Qué es eso? consulta de agrupación política 2. Sí. Candidato 3 con 35. Como lo de interpretar textos, ¿no? Ok. Profe, pues Marta la Cortés. verdad yo realmente no busqué solamente Luisa con hermenéutica, 3. yo busqué en qué consistía pues la clase como tal hermenéutica jurídica y lo que más o 6 menos con 5. pude entender era que se basaba más o menos en el 7 con entendimiento 35. del vocabulario jurídico, más o menos fue lo que 8 logré con entender de 36. cómo se lee, cómo leer, cómo escribirlo, más o menos es lo que logré De, entender. de la Listo, Steven, gracias. Juan Sebastián está levantando la mano. total de votos. Total. Bueno, pues, profe, pues yo, pues, bueno, me tomé el tiempo, ¿no? De buscar ahí rápidamente, hace una semana más o menos. Votos no Y marcados. pues lo que me acuerdo es que hermenéutica es en sí como el arte, ¿no? La ciencia de la interpretación de los textos. Tenía entendido pues de Senado. que la hermenéutica entra más o menos en lo que es analizar los contextos históricos y pues las intenciones Sí. de los autores, ¿no? Interpretar lo que es La, no me acuerdo cómo me llamaba, la misma círculo mesa hermenéutico, pero si no con estoy mal, Senado. que es como para encontrar una comprensión adecuada de los textos. Listo, muchas gracias, muchachos. Todos han dicho cosas que son válidas, ¿listo? Y están bien. Ahora vamos a convertir eso en concepto. Y aquí va mi primer consejo, para siempre. Departamento 11. Una de las cuestiones más comunes Mentira, es que sí, usted, municipio no creo que 76. hermenéutica sea una de esas palabras, pero incluso en la vida, usted tiene palabras que usa con frecuencia. Y llega un día que le preguntan, 76. por ejemplo, oye, ¿qué es pensar? Zona 1. ¿Cuál es la definición de pensar? Usted se Puesto bloquea, ¿no? 1. O sea, utilizamos palabras 76. porque ya lo aprendimos con nuestra lengua, a través de nuestra experiencia, les Código. demos una lectura contextual, pero en el fondo no es que comprendamos lo que es. Ajá. Y esto se les hago referencia es para darles el siguiente 31. consejo. Siempre que queramos trabajar un concepto, 52. entendamos que todo tiene su origen. Usted no llega a este mundo por obra y gracia del Señor. Usted llega a este mundo porque 22. durante muchas generaciones atrás han tenido que ocurrir miles de coincidencias que hayan hecho que personas específicas se conocieran para que justamente esa Total de votos en la genética urna se 200. traduzca en su llegada a este mundo. Todo tiene una cadena y Partido 8. el lenguaje no es la excepción.
lenguaje existe algo que se llama etimología o la raíz etimológica. ¿Qué significa la etimología o encontrar la raíz etimológica de una palabra? Es entender de dónde viene. Para los que sean creyentes cristianos, ustedes sabrán que en la Biblia está la anécdota de la Torre de Babel y toda esta cuestión, y que cuando se ataca, se da la creación de las diferentes lenguas, porque antes era una sola, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el relato histórico nos damos cuenta que hay lenguas antiguas, lenguas que incluso han desaparecido, etcétera. Y muchas de las expresiones que tiene nuestro castellano son derivadas de otras lenguas que han existido o que existen, sean lenguas antiguas como el latín y el griego, o sean lenguas ancestrales como las de nuestras comunidades étnicas que histórica y ancestralmente, digamos, habitaron estos territorios. Entonces todo tiene una raíz y hermenéutica, por supuesto, está dentro de eso. Entonces, hermenéutica es una palabra que tiene dos raíces. Y empecemos por esta de acá. Tica viene del griego tike, que significa ciencia o arte. Creo que alguna de sus intervenciones utilizó la expresión arte. Y y la primera parte, que vendría siendo hermeneu o Hermes, que ahorita ya me referiré a ello, viene de una palabra griega que es el... Ay, hijo de madre, esperen que se me trabó esto. Y siguen viendo mi pantalla, sí. Que es el 7,1. hermeneu, que significa 8,1. descifrar. 15,1. Yo no tengo que explicarles qué es ciencia o arte, entendámoslo como disciplina y descifrar. Entonces sería algo así que hermenéutica es como el arte de descifrar o la ciencia de descifrar. ¿Descifrar qué? Pues ustedes también lo han dicho. Textos, discursos, expresiones. Y esto básicamente hace que cuando usted escucha la expresión hermenéutica, básicamente lo que le están diciendo es interprete, haga interpretación. Entonces, hermenéutica como categoría la vamos a entender como un ejercicio de interpretación. ¿Por qué? Porque descifrar es interpretar algo en la vida y en el derecho. Ya vamos a hablar de lo jurídico acto seguido, pero quiero que primero se queden con esa idea. ¿Qué es hermenéutica? Hermenéutica es la interpretación. ¿De qué? De lo que sea. La vida es constantemente interpretación y ya vamos a ver algunos ejemplos. Y esto es curioso porque a mí me encantan las cuestiones anecdóticas. Y las cuestiones anecdóticas incluyen también a las palabras. Entonces, ¿de dónde viene ese hermeneu? ¿A alguien aquí le gusta la mitología griega? A Denis. ¿Está pidiendo la palabra o solo levantándola? Listo, Denis. Denis o cualquier otro. No, pero hombre, no, a mí me interesa, me gusta mucho lo que es esa historia, ese tema de mitología griega, y los dioses y todo me llama mucho la atención, pero hasta ahí nomás. Listo, entonces, tú o cualquier otro. ¿Quién me puede decir si recuerdan quién era el dios mensajero? Hermes. Para los griegos. Correcto, Hermes. ¿Y qué es dar un mensaje? ¿Ustedes alguna vez han jugado teléfono roto o han contado un chisme? Aunque sí, este país es re chismosísimo. ¿Y qué es llevar un mensaje? Llevar un mensaje es, pues, salvo que esté llevando algo escrito, pero para la época todo se expresaba y iba. De hecho, el origen de la maratón, que tiene un origen griego, que se representa entre otras cosas con el dios Hermes, eran esos antiguos mensajeros que iban de territorio a territorio llevando un mensaje.
Y ese es el origen de la maratón como deporte. La maratón tiene su origen en Grecia. Entonces Hermes era el dios mensajero. Entonces, y el que llevaba el mensaje a los humanos. ¿Y qué era eso? Eso era un desciframiento, un ejercicio de interpretación. Es decir, interpretar es la analogía de un mensaje. ¿Por qué? Un mensaje tiene un emisor y tiene un receptor. Yo les he pedido a ustedes por qué estudiaron Derecho. Ustedes emiten un mensaje y yo soy receptor de ese mensaje y lo interpreto. Entonces, por ejemplo, aquí hubo compañeras que expresaron parte de lo que me llevó a estudiar Derecho es que mi familia ha sido víctima de la violencia. Y me dicen, por ejemplo, soy de Puerto Tejada. El yo ser receptor de ese mensaje me hace interpretarlo, acertada o equivocadamente. Como no había mucho tiempo, no dieron muchos detalles, pero entonces me imagino Puerto Tejada, o me imagino algún, ya sea dependiendo de si es urbano, si es rural, y puede decir, de pronto ha sido víctima de bandas delincuenciales internas al interior de fronteras invisibles, o de pronto si me dicen en Caloto o en Corinto, y a veces, digamos, hay presencia incluso urbana de grupos armados, yo digo, pues seguramente ha sido víctima de un grupo guerrillero, etcétera, de una banda criminal, etcétera. Son interpretaciones que yo hago de ese mensaje que recibí. Y eso se hace siempre, de forma acertada o equivocada. O sea, la interpretación no es hacerlo bien o hacerlo mal. La interpretación es descifrar un mensaje, indistintamente de si se haga bien o se hace mal. Y eso ocurre todo el tiempo. Veamos ejemplos reales. La vida todo el tiempo es cuestión de interpretación. Y nosotros, hasta sin pensarlo, es un ejercicio casi inconsciente, siempre estamos interpretando. Yo les puedo asegurar que muchos y muchas de ustedes hoy en día tienen algún amigo o conocen a alguien de quien ustedes seguramente habrán dicho, ole, cuando yo te conocí, me caía re mal, porque yo pensé que eras antipático, yo pensé que eras creído, y ese al principio me caías mal porque pensé que yo interpreté quién eras, ¿a partir de qué? A partir de algo que vi. De pronto entraste y no saludaste, o de pronto te presentaste y dijiste todos los títulos que tenías y me pareció que eras una persona arrogante. Todo el tiempo estamos interpretando. Y no se interpretan solamente palabras, escritas o dichas. Se interpreta también la fisionomía. Y ojo, porque el otro semestre ustedes van a ver argumentación. Y esta parte de la hermenéutica corporal va a ser fundamental para también argumentar y ganar en otros aspectos. Un ejemplo típico que yo digo, que en algunos casos da risa. Va caminando por la calle, pongamos un ejemplo de un hombre, que los hombres suelen ser más convencidos que las mujeres. 72,6. Convencidos me refiero a, yo no sé si hay un espíritu egocéntrico, ¿qué? Pero como si fuera el centro del universo y fue madre, o sea, todos los ojos están puestos sobre ellos, como regla general. Eso piensa la mente masculina, ¿no? Entonces va caminando por la calle, el hombre todo presuntuoso, y viene una chica. Todos en blanco, todos con 0. O un chico, pues, como quieran. Puede ser heterosexual o homosexual. Para mí la homosexualidad es lo más normal de este mundo. El hecho, va caminando y viene otra persona. Y cuando va pasando, hacen contacto visual y se da un guiño de ojo. Disculpen, yo no sé guiñar el ojo, yo nunca he sido coqueto. Me cuesta. Parece más bien que fuera visco cuando lo hago. El hecho es que hacen contacto visual y le guiña el ojo, la chica o el chico. Y el man va caminando con su amigo al lado, porque algo que tienen estos primates masculinos, que todavía piensan como si no hubieran pasado por la evolución, 0,3. es que entre hombres eso
hablan como si fueran monitos con capacidad de hablar. Uy, mira, esa vieja me picó el ojo, le encanté, me coqueteó, yo no sé qué. 5. Y eso admite varias interpretaciones. Un guiño del ojo en nuestra sociedad es un acto de coqueteo o de complicidad, ¿no? Como, mira, yo dije algo, te pico el ojo, seguime la corriente. Pero vas en la calle, te guiñé el ojo, coqueteo. Eso tiene interpretaciones. Una fue la que él escogió. Esa chica le gusté, la dejé matada y me coqueteó porque me guiñó el ojo. La otra interpretación es, hermano, esa persona puede que tuviera un tic nervioso en ese momento y se le cerró el ojo. Y no es ni coqueteo ni nada, fue una relación estrictamente anatómica, punto. Entonces no tiene nada que ver ahí coqueteo, ni le gustaste, ni nada de eso, sino que fue un tema de interpretación tuya. Entonces, todo se interpreta y siempre lo estamos haciendo. Juzgando o prejuzgando. ¿Cuántas veces usted no se ha cambiado de andén porque usted interpreta que alguien puede ser una persona peligrosa que te puede robar? O sea, siempre interpretamos, ojo, no solo en el derecho. La vida es cuestión de interpretación. Y como el derecho hace parte de la vida y hace parte de la sociedad, pues no está excluido de la interpretación. Entonces voy a volver aquí a mi lámina y vamos a señalar que esto que ocurre en la vida también era zona 1, puesto 1, mesa 18. ocurre en el derecho. ¿Y qué se interpreta en el derecho? Las fuentes de derecho. Y ustedes ya vieron Introducción al Derecho. Y saben que hay fuentes materiales y hay fuentes formales. ¿Quién me recuerda algunas fuentes del derecho? Quien quiera, sin temor a equivocarse. 65. Total de votos en la urna, 210. Bueno, Sí, creo que la ley. la ley es una que otra. Hombre, La Constitución, Constitución, sí, vamos bien. la ley, la jurisprudencia. Listo, bueno. Tratado Y internacional. perfecto, listo, hay bases. Yo creo que me va a tocar hacer el inicio de la siguiente clase va a ser un recordatorio de fuentes. ¿Y saben la diferencia entre fuentes formales y fuentes materiales? Pues las formales son los procedimientos, ¿no?, establecidos para la creación de las normas. Y las materiales pues son factores. Bueno, parcialmente. Bueno, me comprometo a la siguiente clase, el primer bloque, a hacer un recordatorio express de fuentes del derecho, tanto materiales como formales. Pero hagamos un compilado en una conclusión de que las fuentes formales de derecho, las formales, son aquellos instrumentos que crean derecho. Ustedes han dicho la Constitución, la ley. Por ahí un artículo constitucional que, por ejemplo, dice: existe el derecho a la libertad de expresión. ¿Listo? Usted lee eso y lo puede interpretar. O sea, la hermenéutica jurídica, ¿qué es? Es interpretar, pero ¿interpretar qué? Las fuentes de derecho. Ejemplo, artículo constitucional que indica que existe la libertad de expresión. ¿Yo qué puedo interpretar de eso? Puedo interpretar que puedo expresar libremente mis ideas y puedo llegar a otro tipo de interpretaciones. Como que, por ejemplo, yo puedo expresar libremente mis ideas sin importar cuáles son esas ideas. Entonces, si soy racista, te puedo decir tipo María Fernanda Cabal, indio de M, desconociendo cualquier premisa histórica y sociocultural, o te puedo decir hijo de tanta delincuente, o te puedo decir sos lo que se me ocurra decir. O debería decir solo deberían existir sobre la faz de la tierra los de casta aria, un poco a modo de Hitler y cuyo pensamiento incluso existe aquí.
y puedo expresar lo que quiera. Como pueda haber otra interpretación que indique, mire, yo puedo expresar libremente mis ideas, pero hay ciertos límites, ¿no? Porque hay otros derechos. Y la Constitución también dice que hay un derecho al honor, a la honra, al buen nombre. Por tanto, ¿usted cómo me va a decir delincuente si yo no tengo ningún proceso penal ni he tenido ninguna condena? Entonces, fíjese, interpretar jurídicamente es, como lo vamos a ver en la siguiente clase, entender que el ordenamiento jurídico está compuesto de fuentes que están abiertas a la interpretación y que esa apertura de la interpretación puede llevar a muchas conclusiones. Por eso es que en el derecho como regla general, salvo en el caso nuestro como funcionarios públicos, uno dice, lo que no está prohibido está permitido. Ahora, hay que ver si eso es tan así, pero el derecho está totalmente abierto a ser interpretado, porque las normas así lo indican por diferentes factores. Nosotros somos expertos en elegir congresistas incompetentes. Y este 8 de marzo se van a elegir, yo sobre esto no puedo opinar mucho porque soy funcionario público, pero estoy seguro que se van a elegir en todos los departamentos de este país congresistas que no sirven para un cargo. Y cualquiera de ustedes podría hacer una función mejor que muchos de los que van a quedar. Entonces, las leyes quedan mal escritas, porque esa cabecita no puede salir en muchos casos mucha cosa. Por el paso del tiempo, el lenguaje con el paso del tiempo cambia, o la forma como entendemos las palabras. Si yo dijera compañero permanente hace 30 años, eso sí o sí tenía que entenderse como un hombre y una mujer, porque la sociedad entendía eso. Hoy en día, si yo digo compañero permanente, las uniones entre personas del mismo sexo existen, y es lo más normal del mundo, me parece a mí. Entonces fíjese que incluso el paso del tiempo hace que lo que fue escrito y se interpretó en un tiempo de una manera, en otro tiene que interpretarse de otra. El Código Civil es tan viejo que todavía habla de farolas, que todavía habla de coches, refiriéndose a los que son arrastrados por caballos, y ahí está vigente esa norma. Pues hoy en día ya no hablamos de coches, ¿no? Es más, están hasta prohibidos. Mi tierra, que es la tierra de las victorias, están prohibidos. Pues debemos entender que si dice coches, pues lo apliquemos para motos, para carros, para cuestiones que con el cambio del tiempo le han hecho variar su significado. Entonces, fíjate, el derecho está abierto a constantes interpretaciones. Y yo estoy seguro que ustedes, así solo hayan pasado 2 semestres en la facultad, ya han comenzado a jugar con lo que el derecho dice para salvar situaciones de algún familiar, porque desde que usted está en primer semestre, el tío o la tía ya le está diciendo, mijo, usted que estudia derecho, ayúdeme con eso. Y la interpretación es la que nos permite darle una forma y un sentido de aplicación al derecho. Entonces, en este semestre, nosotros vamos a entender que para esto existen fuentes materiales y formales que interpretar, pero también vamos a entender que existen sujetos que interpretan, que existen tipos de interpretación, que existen métodos y técnicas y que en general el derecho se basa en la existencia de conflictos, cuya resolución Partido 62-30. parte de una interpretación. 32. Cuya resolución parte de una El partido. interpretación. Partido
60-16. Pone un ejemplo muy concreto. Unidades técnicas. 301,10. Esto obviamente lo vamos a desarrollar durante el semestre. Pero un ejemplo muy concreto de cosas que parecen claras, pero están abiertas a Fin del partido. interpretación. Requisito de grado. Partido Tener manejo de 60-04. cierto nivel de una segunda lengua. Y eso normalmente lo asocian con el 0,6. inglés, ¿no? Castellano, inglés. Fin del partido. Unidades técnicas. Partido No, usted no se puede graduar 62-30. porque le falta la segunda lengua. Inglés o portugués, lo que se les ocurra. No tiene la certificación. Ejercicio de la interpretación. 0,13. Norma, dice segunda lengua. Interpretación a partir de la realidad fáctica. ¿Qué indica? 302,21. Mire, deberían dejarme graduar. Esta es una posición, una interpretación que luego se va a someter a play Fin del partido. para que la decisión acoja una de las dos interpretaciones. Una, que segunda lengua es algo extranjero como el inglés. Partido. O dos, la interpretación que les voy a dar. Deberían dejarme Vamos, graduar porque yo tengo una segunda lengua. Partido Y mi segunda lengua es el 61-79. castellano, porque mi lengua materna es, qué sé yo, el quechua, la aymara, la lengua palenquera, y 302,6. muchas de las que puedan existir acá. Fin del partido. Mire, un ejercicio de interpretación que se da para solucionar un conflicto. ¿Cuál conflicto? Que a un indígena o un palenquero no lo quieren dejar graduar, que no acredita inglés. Ah, ¿En los totales? ven cómo todo en el derecho está abierto. Está abierto. por Todos en supuesto, cero. a interpretación. Y un poco lo que vamos a ver a lo largo del semestre es a desarrollar habilidades, y ese va a ser nuestro objetivo. Ese va a ser nuestro objetivo, Sí, ya pasamos a otra mesa. desarrollar habilidades Por eso solamente ¿Qué? te he pasado una mesa. permitan a los y las Y te he pasado una sola puta mesa. vida, miércoles, Una sola mesa, tres correcto, entes, miércoles. cámaras, consultas y... Discúlpenme la palabrota que se me salió. Desarrollar consultas. habilidades que permitan a las y los 144. estudiantes aplicar métodos y técnicas de 11. interpretación jurídica en el análisis de casos. O sea, a mí no me importa que a lo largo del semestre usted se aprenda definiciones. A mí lo que me importa es que al final del semestre, en mayor o menor medida, pero que usted desarrolle ciertas habilidades que le faciliten el ejercicio de interpretación del derecho. Y eso va a ser muy útil. El abogado
partido 3003. Aquí